Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al triunfo de Pedro Sánchez en Davos, porque guste o no guste a sus enemigos, adversarios o detractores, Pedro Sánchez triunfó en Davos. Habrá, por supuesto, quien diga que en última instancia así le ponían las carambolas a Fernando VII, pero eso era absolutamente lo de menos. Las carambolas seguramente se las pusieron, las furcias mediáticas a las pocas horas lo estaban aplaudiendo hasta con las orejas, pero evidentemente él cumplió con su cometido. Es decir, anunciar que la poca libertad de expresión y la escasa libertad de prensa que ha ido dejando la agenda globalista, pues van a hacer que desaparezca tomando el control absoluto de las redes sociales. Todo esto dicho además con mucho cinismo, porque claro, un personaje que ha perseguido la libertad de expresión, que además tiene sobornadas a las furcias mediáticas, que aparezca como un defensor de la libertad de expresión es el colmo. Y cuando ya la tomó con los millonarios, y quien tenía delante pues eran los millonarios del universo mundo, pues ya es el colmo del descaro. Porque claro, si esto lo hubiera dicho ante unos chabolistas, ante unos sindicalistas aguerridos, no los que hay en España, ante un grupo de obreros que se enfrentan con el desempleo, hubiera hecho demagogia, pero hubiera tenido un sentido. Pero que de pronto clame contra los multimillonarios enfrente de los multimillonarios, pues en fin, son de estas cosas que no tienen verdaderamente desperdicio. La idea era criticar a Elon Musk, porque Elon Musk es incontrolable, y por supuesto seguir en esta línea. No hace falta que les digamos que hoy el boletín en el segmento de España lo tenemos que empezar con lo mismo, porque es que insistimos en ello y además no le vamos a quitar ningún mérito a la astucia que demuestra una y otra vez y mucho menos a la repercusión que haya tenido, por mucho que sea una repercusión ayudada. Ayer la repercusión que consiguió Pedro Sánchez no la consigue ningún político español y poquísimos políticos extranjeros. Conectó perfectamente con lo que quiere la agenda globalista, que es acabar con los pocos jirones de libertad que quedan en Occidente y que están en las redes sociales. El resto es fácil de mantener. Hombre, que en algún caso hay algún periodista que tiene que exiliarse porque han intentado matarlo, que en algún caso hay algún periodista que se queda absolutamente sin trabajo. Es cierto, es verdad. Pero los nazis demostraron que no era necesario tomar medidas especialmente duras. Al final, la gente que en la Alemania nazi, pues se dio la circunstancia de que acabó en un campo de concentración, era un número mucho más pequeño que el de los periodistas que mueren en México cada año, por ejemplo. Y, por supuesto, el número de los que murieron, pues bastante inferior al que mueren, por ejemplo, en un país como Honduras, que es un país pequeño dentro de Centroamérica. Estos son cifras así de obvias. Los nazis, que a veces eran muy sutiles, evidentemente se dieron cuenta de que con echar en el pesebre a los periodistas, y eso lo consiguieron en el momento en que los convirtieron en una especie de funcionarios, con lo cual los propios propietarios de los medios no podían despedirlos, el control de la prensa era total. Hubo excepciones honrosas, pero se acabaron yendo de Alemania. Porque además esto empezó desde el inicio de la llegada de Hitler al poder. No esperó un año para ese control. Seguramente terminaron de tantear cómo era la prensa y se acabó. Pedro Sánchez a la prensa le da todo el dinero que quiere, se lo da en forma de publicidad y, por supuesto, las críticas llegan hasta donde llegan y tampoco vamos a exagerar. Está bastante domesticada la prensa y cuando se entra en el terreno de los objetivos de la agenda globalista, la domesticidad es total. Parecen un Golden Retriever manso.
Han ido apareciendo noticias en las últimas horas que de alguna manera, alguno diría, van colocando a Pedro Sánchez contra las cuerdas, ¿no? Si colocarle contra las cuerdas, intentan colocarlo. Lo que pasa que es un púgil muy inteligente, se sale de las cuerdas y te golpea. Por ejemplo, aparece Víctor de Aldama y te dice que tiene una información que vincularía a Pedro Sánchez con la presunta financiación de la Internacional Socialista por parte del régimen chavista de Venezuela con fondos de PDVSA y facilitado pues con la ayuda absolutamente indispensable de Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, del que se está rumoreando en las últimas horas, y en fin, habrá que contrastar esta información porque hay gente que confunde sus deseos con la realidad, que podría estar en el punto de mira del FBI, como lo llaman aquí. Bueno, pues esto habrá que comprobarlo, porque de momento esto suena más a wishful thinking, a deseo, que realmente a que sea verdad. Ahora, fíjense ustedes en esta noticia y vamos a aceptar que fuera cierto. ¿Alguien cree que a Pedro Sánchez le va a perjudicar el hecho de que utilizando a Zapatero canalizara dinero del régimen de Venezuela a la Internacional Socialista? ¿De verdad alguien cree que eso le va a perjudicar? ¿Que se va a producir una caída de Pedro Sánchez y de otra gente que tiene alrededor porque el régimen venezolano haya dado dinero a la Internacional Socialista? ¿Alguien se cree esto? ¿Alguien se cree que realmente va a caer el gobierno de Pedro Sánchez por financiación ilegal? Y además financiación ilegal ni siquiera del partido, de la Internacional Socialista. Vamos a ver, la gente que tenga un poco de memoria, que recuerde que en los años 80 fueron procesados distintos políticos socialistas por financiación ilegal, unas compañías que se crearon que se llamaban Filesa, Malesa y Time Sport, que servían para financiar ilegalmente al Partido Socialista. ¿Cayó el gobierno de Felipe González? No. ¿Acabó alguno de sus ministros en la cárcel? Por eso, no. Pues si alguien piensa que va a caer Pedro Sánchez porque a lo mejor Zapatero y él hayan canalizado dinero de Venezuela a la Internacional Socialista, es que verdaderamente no sabe por dónde anda. Esta es la auténtica realidad. No le demos más vueltas. Y luego, eso sí, en las últimas horas pues han seguido saliendo conexiones donde se supone que de nuevo se obtenían fraudulentamente licencias petroleras, que había gente que aprovechó la crisis del coronavirus para embolsarse dinero. Todo eso puede que acabe llegando a los tribunales. Si llega a los tribunales, sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes no cree que eso vaya a significar que la situación de Pedro Sánchez empeore. Y no solamente es que no cree que vaya a empeorar, sino que cree que incluso esa gente puede acabar saliendo muy bien parada de la acción de la Administración de Justicia en España, que es la que es. Y esto no es pesimismo por parte de quien ahora se dirige a ustedes. En realidad, quien ahora se dirige a ustedes es un optimista, pero es un optimista bien informado. Y como es un optimista bien informado y además es consciente de la obligación de informar con veracidad a quien lo oye o lo ve en cesarvidal.tv, pues no les puede contar mentiras. No les puede decir lo que no es. Y, por supuesto, lo que no puede es decirles, bueno, Pedro Sánchez es malísimo, etcétera, pero hay gente peor. ¿No? Por Dios, eso es hacerse trampas cuando se juega en el solitario, que es tremendo y no es tolerable. Y, desde luego, nosotros no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es abordar estas y otras cuestiones que les afectan, pero vamos, como una pedrada en el ojo, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas, César, muy buenas noches al equipo, a todos los oyentes. Ya sabemos todos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mientras enfrenta derrotas en votaciones en el Congreso, le han tumbado sus socios de Junts sus decretos económicos, ha decidido viajar
al Foro Económico Mundial de Davos a que le den órdenes sus amos y señores. Sin embargo, dado el escaso interés que ha generado su intervención y el reducido público presente, pues la verdad es que se podría haber quedado en Moncloa, aunque eso sí, no nos habría dado los titulares que nos ha dado. Ante un auditorio casi vacío, Sánchez pronunció un discurso centrado una vez más, como tú nos has contado, en criticar a Elon Musk, dejando la sensación de que el viaje se podía haber evitado si es para lo que iba. Durante su intervención, Pedro Sánchez lanzó una frase populista: "Make social media great again", hacer las redes sociales grandes otra vez, claramente inspirada en el eslogan de campaña de Donald Trump, buscando un titular fácil que desde luego ha conseguido, porque ha sido titular en muchos periódicos en todo el mundo. En lugar de abordar cuestiones de fondo, el presidente aprovechó su tiempo, como decimos, para cargar contra Musk, pero también contra otros de esos que ellos en el PSOE han calificado, y especialmente Sánchez, como tecnomillonarios en los últimos días, afirmando que estos no solo buscan mantener su poder económico, sino también hacerse con el poder político, algo que, según él, amenaza a las instituciones democráticas. No sabemos a cuáles, porque él no es una institución democrática, desde luego. Lo que pasa es que esta teoría de los tecnomillonarios que ahora quieren dominar el mundo falla un poco, porque los otros tecnomillonarios son de izquierda radical: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera, y hasta anteayer que ha ganado Trump y se han asustado un poco, pues no eran precisamente contrarios a las políticas de Pedro Sánchez, que por cierto propuso medidas como poner fin al anonimato en redes sociales, una iniciativa curiosa que revelaría quién está detrás de perfiles anónimos, incluidos aquellos que lo apoyan y elogian. Además, ha acusado a esas figuras, Musk y Mark Zuckerberg, de ser extremadamente poderosos, con recursos ilimitados y estrategias desleales. Es que es increíble. Situaba a estos dueños de las redes sociales al mismo nivel de amenaza que Rusia y los antisistema. Los antisistemas son ellos, pero en fin. Esta es una idea que ni siquiera es de Sánchez, sino que con anterioridad esto de criticar a los tecnomillonarios y tratar de regular muy extremadamente las redes sociales en Europa, habían tratado ya de hacerlo los también liberticidas Angela Merkel primero y Emmanuel Macron después. El presidente iba más allá y pedía obligar a abrir la caja negra de los algoritmos de las plataformas y responsabilizar a estos tecnomillonarios, como dice él, por el contenido de sus redes sociales. O sea, lo que significa la libertad de expresión ni lo sabe ni lo quiere saber. Esto implicaría un mayor control sobre el funcionamiento de estas plataformas, incluso la posibilidad de perseguir penalmente a sus propietarios. Todo esto sugiere que a Sánchez pues, le incomoda profundamente que plataformas como Twitter o Facebook apuesten por la libertad de expresión y no se alineen con sus intereses. Twitter, desde que lo compró Elon Musk, ya no tiene la censura izquierdista que operaba con su anterior CEO, y Facebook está virando en estos momentos, ya saben, Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, también va a dejar de contar con fact-checkers como Ana Pastor y a centrarse en las notas de los lectores. Más asuntos feos del cada vez más acabado Pedro Sánchez. El sobre de Víctor de Aldama. El empresario aseguraba ayer, les contamos, tener en su poder un sobre con información delicada relacionada con el presidente. Según declaró en una entrevista, este sobre contiene datos que podrían implicar actividades ilícitas o ilegales o incluso financiación ilegal. El periodista español Miguel Ángel Pérez fue el primero en publicar que ese sobre está vinculado a cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, con un valor estimado en, atención, 250 millones de dólares, que estarían pensados para financiar la Organización Internacional Socialista, que preside Sánchez desde noviembre de 2022. Según este periodista, los fondos habrían sido facilitados con la colaboración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y proceden, obviamente, del régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro. Pedro Sánchez asumió la presidencia de la Internacional Socialista en noviembre de 2022, siendo el único candidato, por cierto, y por tanto elegido por aclamación para un mandato de 4 años. En su discurso de toma de posesión, Sánchez afirmó que su objetivo era combatir el pesimismo promovido por la derecha y movimientos que él tildaba de reaccionarios en política nacional e internacional. Las mismas fuentes sostienen que, según la versión de Aldama, Sánchez habría gestionado la obtención de fondos del régimen venezolano a través de Zapatero, quien mantiene vínculos con Venezuela. En este contexto se vincula esa polémica visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Según estas declaraciones, la reunión habría estado relacionada con las negociaciones para financiar esta Internacional Socialista y Sánchez habría tenido conocimiento y dado su aprobación al encuentro mediante un mensaje enviado
al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. También sobre Aldama, anoche desvelaba el programa El Gato al Agua y hoy amplía esa información de Objective que Rubén Corbillo, que no les va a sonar, pero es hermano del ex chofer personal de Pedro Sánchez, administra junto a César Moreno, socio de Víctor Aldama, la empresa Drive Business, cuya sede se encuentra en la calle Antonio Maura 7 en Madrid. Curiosamente, en este mismo lugar también opera el despacho de Aldama. Según registros mercantiles, Corbillo figura como administrador solidario de Drive Business junto a Moreno. Este último es conocido por haber asistido a Aldama cuando quiso despatrimonializar sus bienes en España mediante una estructura compleja que incluye donaciones a su mujer, etc. En octubre, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, registró la sede de la empresa dedicada a promociones inmobiliarias, incautó ordenadores y documentos. Drive Business fue creada en marzo de 2022 para formar parte de ese esquema en el que el comisionista intentaba obtener una licencia de operador de productos petrolíferos con la que presuntamente él y sus socios defraudaron a Hacienda unos 231 millones de euros. Esta licencia se obtenía en septiembre de 2022 con la mediación de Koldo García. Por lo tanto, pues cuesta pensar que Pedro Sánchez y Ábalos no tuviesen ningún conocimiento. Además de Rubén Corbillo, Moreno figura como administrador solidario, siendo un socio clave en los negocios de Aldama en República Dominicana. Conversaciones en un chat de WhatsApp titulado Cuatro Mosqueteros, porque eran 4 socios, revelaron movimientos financieros para dificultar que se encontrase el dinero generado por la venta de material sanitario a través de la empresa Pronolab, una de las de la trama Koldo. Rubén y su hermano Cristian Corbillo han emprendido en diversos sectores, aunque muchos de los negocios no han prosperado. Ahora mismo trabajan juntos. Rubén tiene 6 empresas activas, además de Drive Business, se dedica a áreas como instalaciones eléctricas, fontanería, comercio de bebidas, hidrocarburos, curiosamente, construcción y promoción inmobiliaria, y estas sociedades están en Córdoba y Jaén, pero su vinculación con Drive Business y César Moreno lo conecta directamente con Aldama. La UCO apunta que Corbillo Energy, propiedad de Rubén, adquirió participaciones de MTM 180 Capital, una de las empresas de Aldama. Es que todos están involucrados con todos. Esta operación también habría facilitado contratos con Soluciones de Gestión, la empresa principal de la trama Koldo, de esa venta de mascarillas a administraciones públicas que habría generado 3,3 millones de euros. Los investigadores sospechan que Rubén Corbillo accedió a esta trama a través de su hermano Cristian, que coincidió con Koldo en hoteles entre 2019 y 2021 y que luego se reunió también con Ábalos. Empresarios implicados en la trama de hidrocarburos, por cierto, ex socios de Aldama, sospechan que podría haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez para ensuciar la causa que involucra al PSOE y a políticos socialistas. Según The Objective, el comportamiento reciente de Aldama apunta, según sus ex socios, a esta posibilidad. Sugieren algunos de ellos que podría estar colaborando para obtener beneficios legales en sus hipotéticas futuras condenas. Bueno, y aquí tenemos otra noticia en España que es verdaderamente tremendo. Ustedes saben que dentro de las acciones de las alcantarillas del poder, por llamarlas de alguna manera, ha habido varias dirigidas a hacer que estalle por los aires la imagen de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y que pertenece al Partido Popular, aunque la verdad es que anda bastante distante de buena parte de las políticas del Partido Popular. En un momento determinado se filtra una información relativa a quien ahora es su pareja, pero que entonces no era su pareja. Hay indicios crecientes de que esa información además la filtra el fiscal general del Estado y altos funcionarios del Estado para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. La cosa ya es muy grave de por sí, puede acabar en un procesamiento del fiscal general del Estado, pero es que bueno, ya les contamos cómo a la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso le robaron el ordenador. Bueno, todo esto se supone que las casas de los abogados asaltadas, pues en fin, no por delincuentes comunes, sino por gente que verdaderamente tiene muy mal aspecto. Esto ya es grave de por sí, pero es que resulta que esta mañana la Guardia Civil en el puerto de Algeciras ha detenido a 3 personas marroquíes que iban a cruzar a Marruecos con un ordenador que es el de la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, ustedes nos contarán, porque es que esto es verdaderamente grave, ustedes nos contarán qué pinta Marruecos en esto y qué hace Marruecos, además, llevándose el ordenador a Marruecos y se lo llevan 3 marroquíes. Y aquí hay varias posibilidades, es decir, una posibilidad. Lo que pasa con los marroquíes es que tienen atravesada a Isabel Díaz Ayuso y van a ver lo que sacan de este ordenador de la abogada de su pareja y a ver cómo le pueden hacer daño. Opción A. Opción B. Para que no quede claro que aquí se utiliza a las fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno de Sánchez ha decidido utilizar al amigo moro, al amigo marroquí. Entonces ha llamado a Rabat y cuando le han dicho ¿qué pasa, paisa? ¿Qué pasa? Pues inmediatamente ha dicho que, en fin, me vendría muy bien que alguien pudiera robar este ordenador, le hacéis un cribado al ordenador, me decís lo que hay, ¿no? Bueno, paisa, pero dame cigarro. Y entonces, pues la cosa así ha quedado absolutamente, en fin, magnífica. Esto es de una gravedad extrema. Esto es propio de un estado policial. Es que esto pasa en Venezuela, esto pasa en Cuba y realmente no te sorprende y te parece lógico. Pero que esto pase así, verdaderamente es algo tremendo. Es algo tremendo y demuestra hasta qué punto las instituciones en España se están colapsando y se están erosionando de una manera bochornosa, yendo hacia una dictadura globalista. No hay más vuelta de hoja. Bueno, es sobre todo una porquería de un calibre en la política española, César, que no sabes la envidia que me da tu distancia, al menos física, con ella. La Guardia Civil ha detenido esta mañana en el puerto de Algeciras, en Cádiz, a 3 personas de nacionalidad marroquí, 2 mujeres y un hombre, mientras intentaban cruzar la frontera entre España y Marruecos con un ordenador robado en la vivienda de Guadalupe Sánchez. Les hemos contado este caso, la abogada de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué digo que es una porquería? Bueno, pues por todo lo que les acabo de contar de Sánchez de Aldama, pero porque esta noticia la ha adelantado el diario.es y entonces ya todo huele extremadamente mal. Primero, que roben los ordenadores o intenten robar los ordenadores, solo consiguieron uno, de los abogados del novio de Ayuso. Segundo, que lo publique el diario.es, porque esto es una filtración que tiene que venir del entorno presidencial. Y tercero, que curiosamente pillen a estos presuntos ladrones y resulta que lo califican como lo más probable un delito común. Fuentes policiales han informado que los detenidos planeaban embarcar en un ferry con destino a Tánger, se encuentran bajo custodia judicial, a la espera de ser presentados al juez. Entre los objetos que han recuperado las autoridades se encuentra ese ordenador Apple sustraído a Sánchez, junto con otros ordenadores. Según fuentes de la investigación, el caso se enmarca, casualidad, en un delito de delincuencia común. Aquí ha tenido que haber un chivatazo para que la policía justo detenga a estas 3 personas cuando en España se roban miles de móviles, miles de ordenadores que acaban todos en Marruecos y justo con lo sospechoso que era el caso, lo han encontrado. En fin, es que ya digo que todo, desde quién lo publica hasta el momento preciso en que los encuentran entrando en Marruecos, para desvincularse absolutamente de entornos españoles, es que canta de muy lejos. La Guardia Civil, por lo visto, ya venía investigando el robo en esas viviendas de 2 abogados relacionados con el novio de la dirigente popular y además se indagan también la entrada en la vivienda del arquitecto encargado de reformar el ático donde viven González Amador y Ayuso. También que se forzó el coche del empresario el pasado 4 de diciembre mientras estaba aparcado cerca de su lugar de trabajo y él se encontraba en el despacho. El robo del ordenador encontrado hoy, el de Guadalupe Sánchez, ocurrió el 10 de enero en Alicante, es más reciente. En un principio fue considerado un hecho aislado, pero tras detectarse otros incidentes similares, Sánchez ampliaba la denuncia. El otro abogado afectado es Carlos Neira, quien en abril de 2024 sufrió también un hackeo de sus correos personal y profesional. En su caso, los ladrones no lograron sustraer nada de su segunda vivienda, ya que el ordenador lo tenía él en su poder. En ese momento, las cámaras captaron a los ladrones que intentaban entrar. Las víctimas de estos allanamientos, insistimos, son 2 de los 3 abogados que defienden a González Amador en la causa por presunto fraude fiscal que instruye el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid bajo la magistrada Inmaculada Iglesias. Los robos se produjeron en un contexto de tensión por la imputación
en el Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, elegido por el Partido Socialista, por revelar secretos relacionados presuntamente con la pareja de Ayuso. También coinciden con las recientes declaraciones del Gobierno pidiendo a la justicia que cite a González Amador como investigado, lo cual ocurrió el mismo día que lo pidió la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros. En esa intervención, Alegría dijo que hace casi un año se conoció, a través del abogado de González Amador, la comisión de los delitos fiscales, o sea, para este señor el Gobierno se carga la presunción de inocencia, y decía que cómo podía ser que hasta ahora no había comparecido. Esa misma tarde, la Fiscalía Provincial solicitó su declaración ante la juez encargada del caso. Es que no me digan que no son muchas casualidades, todas encadenadas. Nos vamos a Hispanoamérica y en Hispanoamérica nos vamos a detener en Cuba porque aquí hay algunas cuestiones que son muy serias. Vamos a ver. El hecho de que Donald Trump haya vuelto a meter a Cuba dentro de la lista de patrocinadores del terrorismo, aproximadamente a los 7-8 días de que la sacara Biden, esto tiene escasísima importancia real. Primero, es muy dudoso que se pueda justificar esto, porque la justificación que se da para decir que Cuba es un país patrocinador del terrorismo, pues es que en Cuba estuvieron guerrilleros colombianos hablando con emisarios del gobierno de Colombia, precisamente pues para ver si consiguen acabar con el dichoso plan de paz. Eso no es patrocinar el terrorismo, a menos que tengamos que llegar a la conclusión de que Suiza es un país patrocinador del terrorismo, porque ahí se reunieron, entre otros lugares, la gente de la organización terrorista ETA y los enviados de José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, este papel de mediación con terroristas por medio, bueno, algunos lo pueden aplaudir, otros lo pueden censurar, pero eso no significa ser patrocinador del terrorismo. Es la idea de que vamos a atizar al gobierno cubano, si ustedes quieren le estamos dando un escupitajo, pero tampoco eso influye mucho. Aquí lo que está en juego, y esto sí que sería más serio, es si determinadas informaciones que han surgido sobre el plan de Donald Trump en relación con el gobierno de la isla se van a cumplir o no. Por ejemplo, si efectivamente, como se está rumoreando en las últimas horas, Donald Trump va a suspender las transferencias de remesa y los vuelos comerciales directos a Cuba, porque eso a Cuba sí le puede hacer mucho daño. Sí le puede hacer mucho daño. Las transferencias de remesas de la Florida, en menor medida de New Jersey, donde también hay un cierto grupo de cubanos, hacia la isla es lo que mantiene al gobierno de la isla en pie. Es decir, si mañana efectivamente no puede salir un céntimo de Miami y el sur de la Florida hacia la isla entra en una situación de crisis que no va a poder remontar. De Estados Unidos salen para Cuba miles de millones de dólares de todos los años en remesas. Y no deja de ser significativo que precisamente mucha gente que no para de clamar con mantener las medidas del embargo contra Cuba y de ser duro contra Cuba, pues luego manda el dinero a la tía Clotilde, al primo Orlando o cosa parecida. Y esa gente, claro, si fuera 1, 2 o 100, no tendría mayor relevancia. Pero como estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de miles de millones que son los que literalmente mantienen el aparato de la dictadura cubana en pie. Si efectivamente Donald Trump decreta la supresión de esas remesas, el régimen de Cuba está condenado. Que, por cierto, es la medida que ningún presidente, por mucho que verbalmente se opusiera a Cuba, ha llevado a cabo jamás. Si los vuelos directos desaparecen, bueno, eso le va a causar también mucho problema, pero mucho más es el hecho de que no puedan ir a Cuba aquellos cubanos que han llegado a Estados Unidos y han apelado al asilo político. Yo llegué aquí, yo soy un asilado político, me han tratado con unos privilegios que no tiene nadie más que llega a este país y efectivamente, pues
vengo huyendo del régimen cubano, que es una dictadura comunista. Si en estos momentos, como se está diciendo, esos asilos, esos asilados, esos exiliados, no pueden regresar a Cuba porque se considera que si regresan a Cuba y no les pasa nada, entonces lo del asilo político es un cuento chino, eso también causaría un enorme daño al régimen cubano. Causaría un enorme daño porque toda esa gente llega a Cuba y llega con dinero, llega con suministros, llega a ver a la familia. Claro, el comentario de Trump, supuestamente, porque esto parece que está en el aire ahora mismo, tiene mucha lógica. Pero bueno, ¿usted qué tipo de exiliado es si resulta que va a ver a su familia, le lleva comida, le lleva dinero, etcétera, etcétera? Pues usted que va a ser un exiliado. Usted es un huido del hambre, como pasa con muchos. Y entonces lo que no puede acogerse usted es a la condición de asilado político. No, pero es que al hambre se daba comunismo. No. Vamos a ver, una cosa es el exiliado, que efectivamente tiene derecho al asilo político, y otra cosa tremendamente distinta es el que llega para quitarse el hambre, que tiene que seguir un procedimiento distinto. Es una persona que tiene sus derechos, que se puede entender que quiera huir del hambre, pero eso no es lo mismo que un exiliado o un asilado. Y desgraciadamente se han juntado las dos cosas en el caso de los cubanos que llegan a Estados Unidos. No solo eso, además, los cubanos que hay en Estados Unidos y que tienen órdenes de deportación vigentes, que tienen antecedentes penales y que tienen vínculos con el régimen cubano, lo cual implica antiguos militares, funcionarios, miembros del Partido Comunista, van a ser deportados. Si esto se lleva a la práctica, evidentemente también van a causar un daño tremendo al régimen cubano. Ahora, la cantidad de cubanos que van a tener que marcharse de la Florida es inmensa porque mucha de la gente han sido militares, han sido funcionarios y no digamos ya miembros del Partido Comunista. ¿Estas medidas se van a llevar a cabo con seguridad? No hay una seguridad absoluta de que se vayan a llevar a cabo en este momento justo. A la vuelta de 2 horas, a lo mejor ya sabemos si sí o si no. Ahora bien, que si estas medidas se llevan a cabo, especialmente la suspensión de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia Cuba, el golpazo que va a sufrir la dictadura cubana no tiene paralelo con ningún golpe que se le haya asestado en más de 60 años, eso no tiene duda alguna, ni la menor duda. Simplemente la supresión de las remesas colocaría por primera vez al régimen al borde de la caída. Y seguramente podría provocar su caída. Y que se aprueben o no se aprueben, pues va a servir para dejar de manifiesto si efectivamente Donald Trump tiene intención de acabar con la dictadura cubana o, por el contrario, tiene intención de mantener la comedia que se lleva viviendo desde hace décadas en relación con Cuba. Así de claro, esto es enormemente importante. Lo de estar o no estar en la organización de países que patrocinan el terrorismo no tiene la menor relevancia. Puedes contentar a tus electores del sur de la Florida, que ¡ay, duro! Y a lo mejor se ponen muy contentos, pero en términos prácticos no tiene la menor utilidad. Aquí la cuestión clave son las remesas. Miramos a Iberoamérica. El nuevo gobierno de Estados Unidos ha anunciado una serie de medidas destinadas a presionar al régimen cubano en un intento por debilitar su aparato represivo. Lo que pasa es que ninguna de estas acciones incluye la intervención militar y yo desgraciadamente tengo la sensación, como me sucede con Venezuela, de que mientras no haya una intervención militar, tanto los pobres venezolanos como los pobres cubanos seguirán sometidos a las tiranías que les hacen la vida imposible. Entre las principales acciones de la nueva administración norteamericana se incluye la suspensión de todas las transferencias de remesas hacia Cuba, argumentando que estos fondos han sido utilizados históricamente por el régimen para sostener sus estructuras represivas y enriquecer a su élite gobernante. Es todo cierto. Según Washington, no se puede seguir financiando indirectamente un sistema
que oprime a su propia población, si estamos de acuerdo, pero es que las medidas económicas no terminan de hacer caer a ningún régimen. Además, se ha decidido suspender todos los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y cualquier aeropuerto de Cuba. Esta medida lo que busca es interrumpir el flujo de divisas extranjeras también hacia el régimen y limitar los beneficios económicos que éste obtiene del turismo y del movimiento de viajeros entre ambos países, que al final es lo único que sostiene a muchas familias lo que pueden conseguir en relación al turismo en el país. Otra de las disposiciones afecta directamente a los cubanos exiliados en Estados Unidos que hayan recibido asilo político. Estas personas no pueden regresar a territorio estadounidense si viajan de vuelta a Cuba, al considerar que quienes buscaron refugio político carecen de justificación para retornar al régimen del que huyeron. Esto es de cajón. O sea, yo creo que los únicos que permitimos que los refugiados vayan de vacaciones a sus países somos los europeos. En fin, también se va a llevar a cabo la deportación de ciudadanos cubanos que tengan órdenes vigentes o condenas penales, reafirmando que Estados Unidos no será un refugio para quienes violen sus leyes, dice la Casa Blanca. También se va a deportar a aquellos cubanos en territorio estadounidense que hayan tenido vínculos probados con el régimen, incluyendo miembros de organizaciones militares o paramilitares, funcionarios de alto rango y afiliados al Partido Comunista de Cuba. Estas medidas, según el gobierno estadounidense, son un reflejo de su compromiso con el pueblo cubano y buscan interrumpir las fuentes financieras y operativas mientras tratan de apoyar a la población para recuperar sus derechos fundamentales. El Departamento de Seguridad Nacional va a ser el encargado de supervisar que se cumplan estas políticas. Por su parte, el gobierno cubano ya las ha condenado enérgicamente, especialmente la decisión que ya les contábamos hace días de reincorporar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Cancillería del régimen cubano calificaba la medida como muy dañina para la economía de la isla, ya golpeada por una severa crisis económica y energética, debido a que tienen unas infraestructuras de hace un siglo. En un comunicado, la Cancillería también acusaba al nuevo presidente, Donald Trump, de actuar como un emperador al revertir la decisión de su predecesor, Joe Biden, quien retiró a Cuba de la lista en los últimos días de su mandato. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticaba en redes sociales la medida. Decía el dictador que es una burla y un abuso. La decisión marca un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre ambos países que por algún motivo Biden había decidido mejorar muchísimo antes de dejar el poder. En fin, está bien que Donald Trump endurezca las medidas contra el régimen. Como decimos, pues no parece que vaya a ser suficiente. Bueno, y nos vamos de Cuba a la Argentina porque Javier Milei ha dicho que efectivamente se está pensando abandonar Mercosur para poder comerciar mejor con los Estados Unidos. Incluso ha dicho que se está pensando abandonar la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París, como acaba de hacer Donald Trump. Vamos a ver, aquí hay cosas que tienen su interés. ¿Le vendría mal a Argentina abandonar la Organización Mundial de la Salud? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. ¿Le vendría mal a Argentina abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático? Lo más seguro que no, le vendría hasta bien. Pero salir de Mercosur es otro cantar. Y pensar sobre todo que la salida de Mercosur va a quedar de alguna manera compensada por un aumento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, eso es muy utópico. Es muy utópico. De hecho, Milei hace no mucho acaba de decir que Donald Trump no es proteccionista. Eso es verdad a medias, no es proteccionista, es muy proteccionista. Y en este sentido, que Milei descanse tanto en el comercio de los Estados Unidos, precisamente con un presidente tan proteccionista como Donald Trump, es muy peligroso. Luego, Milei puede sentir que es una especie de Donald Trump porteño, porque también está en contra de la ideología de género, etc. Bien, lo que quiera. Pero aquí estamos hablando de cuestiones económicas. Donald Trump es muy proteccionista y Argentina va a sufrir también la subida de aranceles de Donald Trump. Y además aquí hay otra cosa que es bastante importante. Prescindiendo de que Milei pueda tener razón en muchos de los aspectos a los que apunta desde una perspectiva económica, en algunos casos tiene razón, en otros es más discutible, esa es la realidad. Lo cierto
es que aquí, a la vuelta de unos años, cuando acabe el mandato de los dos, vamos a ver cuál de las dos naciones mantiene en sus manos las compañías y las materias primas y cuál, por el contrario, la ha terminado entregando las dos cosas a instancias extranjeras. No estamos hablando de que Argentina no compre y vende, no, Argentina tiene que vender y eso es bueno. De lo que estamos hablando es de la entrega del control de esas materias primas, de las grandes empresas, a instancias extranjeras o que sigan en manos de argentinos. Y esto es algo que lo vamos a ver a la vuelta de unos años. Vamos a ver cuánto de eso pierde Donald Trump, que es proteccionista y muy proteccionista, y cuánto, por el contrario, ha perdido Argentina, que, bueno, pues tiene un señor que piensa que se puede identificar con ciertas personas, pero que luego aquí en Estados Unidos no lo conoce nadie. Es muy triste, pero es así. Hombre, vamos a ver, lo conocen algunos exiliados cubanos o venezolanos en Miami y cosas de este tipo, pero a efectos de ser un personaje importante en la política de Estados Unidos, cero, absolutamente cero. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha advertido de que estaría dispuesto a abandonar Mercosur si fuera necesario para priorizar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, obviamente su socio preferente, aunque dice que su intención es lograrlo sin recurrir a medidas tan extremas. Existen mecanismos, decían, que pueden utilizarse dentro del Mercosur, por lo que creemos que es posible avanzar sin necesidad de salir. Así lo habría dicho durante una entrevista con Bloomberg en el Foro Económico Mundial en Davos. Milei no especificó si había discutido un posible acuerdo de libre comercio con Donald Trump o miembros de su administración durante su visita a Washington para la investidura del nuevo presidente a principios de semana. Sí destacó que su gobierno ha estado trabajando intensamente en un acuerdo con Estados Unidos. Mercosur, ya saben, es el bloque compuesto originalmente por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y representa un posible obstáculo para este tipo de acuerdos, ya que en el pasado ha rechazado que sus miembros negocien pactos individuales, como ocurrió en 2022 cuando Uruguay trató de sumarse a uno de los mayores acuerdos comerciales de Asia. El gobierno de Milei también evalúa retirar a su país tanto de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como del Acuerdo de París. Estas medidas replicarían las recientes acciones de Donald Trump, quien al asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, muy poquitas horas después, ya firmaba un decreto para desvincular a su nación de la OMS. Milei ha sido un crítico feroz de esta entidad globalista, como todas las personas a las que le funciona la cabeza, especialmente por su manejo de la pandemia de COVID. En junio de 2024 ya instruyó a su cuerpo diplomático para que Argentina no se sumara al nuevo protocolo global sobre pandemias que estaba promoviendo esta agencia de la ONU. En ese contexto, ya el portavoz presidencial Manuel Adorni decía que Argentina no suscribirá ningún acuerdo pandémico que comprometa la soberanía nacional. Y por otro lado, ya que hemos hablado antes del discurso de Pedro Sánchez sobre Elon Musk, Milei también ha defendido en las últimas horas al propietario de la red social X, tras la polémica generada por un supuesto saludo nazi durante la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump. Nazi las pelotas, me van a perdonar, pero es lo que ha escrito literalmente Milei al respecto. También decía: hoy toda la progresía internacional aprovecha un gesto inocente de Musk para llamarlo nazi porque su lucha por la libertad amenaza el control hegemónico del wokismo internacional. Pero el mundo cambió, Elon no está solo, los que luchamos por la libertad ya no estamos solos, somos millones y ahora hemos recuperado la tierra de la libertad gracias a nuestro querido Trump. Decía, hombre, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero sí que es verdad que Elon Musk ha hecho por la libertad de expresión. Destacaba Milei que Musk es uno de los hombres más importantes de la historia, impulsando el progreso humano a un ritmo vertiginoso y defendiendo siempre la libertad en su forma más pura para todos. Según el mandatario argentino, estas críticas están motivadas por su decisión de adquirir X, decía compró X, en lo que muchos calificaron como una locura empresarial, pero que sin duda será visto como uno de sus grandes aportes a la humanidad. Se hizo cargo de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero que en realidad estaba diseñada para censurar cualquier discurso contrario al woke hegemónico, decía. Y nos vamos a la información internacional y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos. Donald Trump está empeñado y lo está consiguiendo con impresionar a la gente por la rapidez en que está adoptando medidas y ya ha desplegado a 1.500 militares en la frontera con México. Vamos a ver, ¿esto es mucho o esto es poco? Vamos a ver. Esto es bastante poco, pero es bastante más de lo que había.
Esta es la historia que hay. Aquí hay un aumento en los efectivos y en las medidas de control, que es un aumento en sí importante, pero es un aumento insuficiente para lo que se necesita. Claro, como veníamos del desastre de que en un momento determinado, pues durante el mandato de Mallorcas como defensor de las fronteras, un judío cubano o cubano judío que no lo pudo hacer peor porque por esas fronteras entraron ilegalmente más de 4,5 millones de inmigrantes ilegales, pues evidentemente peor cuesta trabajo pensar qué se puede hacer. Claro, veníamos del desastre de una incompetencia indecente, de una auténtica vergüenza. En estos momentos, Donald Trump, desde luego, da la impresión de que va a empezar a corregir todo esto. ¿Cómo reacciona México? Hombre, pues en México la conclusión a la que han llegado, lo mismo se equivocan, pero la conclusión a la que han llegado es que Donald Trump va en serio y que va a deportar a los ilegales. Y claro, inmediatamente Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, ha dicho que México, desde luego, ni hablar de quedarse con los migrantes, dice ella, como el Papa Francisco, que sean expulsados y que no sean mexicanos. Es decir, si usted nos va a echar a millones de ilegales, bueno, con los mexicanos no nos queda más narices que quedarnos. Nos quedaremos con ellos porque no hay más remedio. Pero los que no sean mexicanos no nos vamos a quedar con ellos. Lo cual es bastante significativo de que efectivamente hay gente que cree que Donald Trump lo de la inmigración ilegal se lo ha tomado en serio. Seguimos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha iniciado en las últimas horas el despliegue de otros 1.500 militares en la frontera con México, cumpliendo así una de las promesas destacadas de su campaña, reforzar la seguridad entre la frontera sur y frenar la entrada de inmigrantes ilegales. Esta acción fue anunciada el pasado lunes durante su discurso de investidura y se suma a las políticas migratorias estrictas que Trump busca implementar, incluidas las deportaciones masivas. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmaba que el lunes el mandatario firmó la orden ejecutiva para activar este despliegue de militares. Desde el Pentágono han informado que las movilizaciones ya han comenzado y el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, detallaba que 3 medidas se iniciarían este miércoles. Son el envío de tropas, el envío de helicópteros con personal especializado y el envío de analistas de inteligencia para labores de detección y control. Estas acciones representan un incremento del 60%, se dice pronto, en el número de efectivos en la frontera desde la llegada de Trump al poder. El Pentágono también ha informado de que va a apoyar el despliegue de militares con transporte aéreo para la deportación de 5.000 ilegales detenidos en puntos como San Diego, en California, y El Paso, en Texas. Además, va a contribuir a la construcción de barreras físicas. Ya saben que Trump quiere seguir con el muro que quedó incompleto, tanto temporales estas barreras como permanentes, con el objetivo de reducir los cruces ilegales y sobre todo las actividades ilícitas, ya que la frontera sirve para el narcotráfico. Leavitt destacaba que el pueblo estadounidense esperaba un momento como este en el que se priorice la seguridad nacional. El presidente ya está cumpliendo. Estos 1.500 militares se suman a los 2.200 efectivos en activo y también a 4.500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas ya desplegados en la zona. Estas tropas van a proporcionar apoyo logístico y administrativo, como por ejemplo van a servir para mantenimiento de vehículos, gestión de datos, y lo van a hacer todo ello en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Por cierto, que mientras sucede todo esto, la progre Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que se oponía a las deportaciones de Trump porque consideraba que eran muy insolidarias, ha rechazado cualquier acuerdo que implique aceptar inmigrantes no mexicanos solicitantes de asilo en Estados Unidos tras el anuncio de Trump de reactivar el programa Quédate en México. Sheinbaum ha dicho que para que exista un acuerdo de tercer país seguro debe haber una firma oficial y México no ha aceptado tal medida. Decía también que el gobierno mexicano continuará ofreciendo atención humanitaria y opciones de repatriación voluntaria para inmigrantes retornados. O sea, Sheinbaum es la típica pro de estos vídeos que todos hemos visto en redes sociales de unos izquierdistas a los que les preguntan si hay que acoger inmigrantes, si acogerían en sus casas refugiados. Dicen que sí, y en el momento que el periodista que entrevista les intenta dar un refugiado para que se lo lleven, dicen que en ese momento no les viene bien. Esta es la presidenta de México, izquierda pura y dura.
Y concluimos nuestro boletín verdaderamente con una noticia tristísima, porque de nuevo tenemos otro inmigrante, en este caso legal, porque era refugiado, que ha asesinado en un parque cercano a Frankfurt, en Alemania, a un niño de 2 años y a otra persona más. Este asesino es un afgano de 28 años, parece ser que tiene antecedentes psicológicos, pues que efectivamente se da la circunstancia de que nadie había movido un dedo para impedir que sucediera algo de este tipo. Claro, ustedes se pueden imaginar que esto, que es muy triste, el asesinato de 2 personas por un afgano, una de las 2 personas era un niño de 2 años, aparece en una campaña electoral en la que uno de los temas candentes es la inmigración ilegal. Y claro, aquí efectivamente la cuestión ha calentado todavía más un debate político en Alemania que ya de por sí está muy caliente, porque mira que lo ha hecho mal el canciller Scholz en los últimos años. Y además un debate político en el cual parece claro que el Partido Socialdemócrata, ahora mismo en el poder, va a quedar muy mal, que es posible que los demócratas cristianos, la CDU, podría formar gobierno con una alternativa por Alemania y hacer algo útil, pero que lamentablemente casi todo el mundo está de acuerdo en que es más fácil que los demócratas cristianos, la derecha globalista, forme alianza con los socialdemócratas alemanes, la izquierda globalista, que vaya a gobernar con alternativa por Alemania. Y noticia tristísima con la que terminamos. 2 personas, entre ellas un niño de 2 años, fueron asesinadas este miércoles en un nuevo ataque con arma blanca ocurrido en un parque de Aschenburg, espero haberlo dicho bien, cerca de Frankfurt, según la policía local alemana. El principal sospechoso, el detenido, es un hombre de origen afgano de 28 años, un refugiado que fue detenido poco después del asesinato que tuvo lugar en torno a las 11:45 de la mañana en el parque Schöntal. Las autoridades encontraron el arma del crimen, un cuchillo, cerca de los asesinados. La policía, por su parte, ha solicitado colaboración ciudadana para avanzar en las investigaciones, ha habilitado un portal para recopilar imágenes y vídeos del ataque y se ha interrogado a testigos en el lugar. Se trata de un parque de 9 hectáreas que, según medios locales, es frecuentado habitualmente por patrullas policiales por su peligrosidad, ya que, como decimos, hay un centro de refugiados cerca. El sospechoso residía en ese centro de la zona y, según fuentes de la agencia DPA, tiene antecedentes, como no, relacionados con problemas psicológicos. Aquí cualquier refugiado sirio, afgano, que asesina europeos tiene problemas psicológicos. Es una casualidad también. El canciller alemán, el socialista Olaf Scholz, expresaba sus condolencias a las víctimas de este acto de terror, así lo calificaba, y lamentaba que ataques similares ocurran cada pocas semanas por parte de personas que llegaron al país en busca de protección. Scholz también instaba a investigar las razones por las cuales el detenido permanecía en Alemania. Pues se lo decimos nosotros, si quiere, porque no hay que ser un lince. Esto ocurre porque él ha continuado la política de fronteras abiertas iniciada por Angela Merkel y porque ha incumplido sistemáticamente sus promesas de remigración de inmigrantes que no estuvieran bien adaptados. De hecho, Scholz ha ido a Davos a denunciar la peligrosidad de lo que él llama extrema derecha, que son los soberanistas de Alternativa por Alemania, que quieren remigración mientras tiene asesinos deambulando por sus calles día sí, día también. Por eso, cada pocas semanas tiene asesinatos de alemanes. El canciller también ha convocado, para que parezca que hace algo, a los responsables de la Oficina para la Protección de la Constitución, así como altos mandos de la Policía y la Policía Criminal Federal, a una reunión en la que también participó la ministra del Interior, Nancy Faeser, la que está haciendo leyes para ilegalizar a AfD. Scholz se encontraba ya en París en una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y regresó inmediatamente a Alemania tras conocerse el ataque. Por su parte, Friedrich Merz, de la CDU, partido de Merkel, líder de la oposición y en principio favorito para las elecciones anticipadas de febrero, a no ser que siga cayendo en el ritmo en que lo está haciendo y AfD subiendo a la velocidad en que está subiendo Trump también, criticaba la situación en su cuenta en X. Tras haber apoyado anteriormente las políticas de fronteras abiertas, ahora dice que las cosas no pueden seguir así y prometía restaurar la ley y el orden en el país. En fin, por su parte, la líder de AfD, Alice Weidel, decía que el terror con cuchillo de Aschenburg debe tener consecuencias ya. El Bundestag, el Parlamento alemán, debe votar la próxima semana sobre el cierre de las fronteras y la expulsión de los inmigrantes ilegales. CDU y CSU deben mostrar sus colores, no debe haber
más muertes. CDU son los demócrata cristianos, el de Merkel, y CSU son los socialistas. Así que, desde luego, como dependa de alguna de estas dos formaciones, seguirá habiendo muertes, como dice el propio Scholz, semana sí, semana también. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias. Muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, César. Muy feliz noche a todos. Y ustedes no se nos vayan, porque por ahí ya se recorta gallarda la silueta de don Lorenzo Ramírez rumbo al avión del Despegamos, desde donde nos va a dar el niquelado cotidiano de la actualidad geoeconómica mundial. Después de eso, después de el Despegamos, ya saben ustedes que tenemos que mandar a alguien al punto Nemo, y además, como siempre, es alguien que se lo merece. Y después, después tendremos que tomarnos un respiro de cultura, porque es que si no, no nos va a aguantar el cuerpo, y dónde mejor que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.